conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apague ese micrófono y lárgate en este momento, o haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo y lárgate. Luego hay otra introducción. Y es que Apocalipsis tiene... A ver, cuando ustedes se leen Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ustedes van a encontrar 3 series de 7. Y dirán, José, ¿qué es eso? Bueno, ustedes se lo leen y ustedes van a encontrar 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Todas tienen su introducción, todas tienen sus 7 periodos, y lo que representan de por sí son el mismo periodo de historia, desde que Cristo asciende hasta el final del mundo, solamente que Dios muestra diferentes eventos que van a ocurrir en ese mismo periodo de historia. Lo veremos también, no se preocupen, solamente les estoy dando el esquema general, y para que entiendan el por qué, después de la introducción a las iglesias, pues vamos a ver la introducción a los sellos. Recuerden, vamos a ir en orden cronológico. ¿Listo? La introducción de los sellos van a ver que es diferente respecto a la introducción de las iglesias. En las iglesias se nos muestra ya a Cristo en el santuario, que va a hablar con Juan para enviar mensajes a las iglesias. En los sellos se nos va a contar la historia de cuando Cristo llega al cielo, es acepto por el Padre y comienza la intercesión. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Les dije que cuando ustedes leían van a encontrar las series de 7. Cada que se termina una serie de 7, terminan las 7 iglesias, ustedes van a ver que al final de las 7 iglesias llega el fin del mundo y llega la venida de Cristo, en la 7ª iglesia. Luego, cuando terminan los 7 sellos, van a ver de nuevo que llega la venida de Cristo, en el 7º sello, en el 6º y el 7º sello. Y luego en la 7ª trompeta pasa exactamente lo mismo, hay silencio de media hora en el cielo. No es que Cristo venga a la tierra 3 veces para hacer el mismo evento y destruir la tierra 3 veces y destruir a los impíos 3 veces y redimir a su pueblo 3 veces, no. Las series de 7 no son cronológicas, es decir, no es que primero son las iglesias y cronológicamente siguen los sellos, no. Es un esquema literario. Recuerden que en la primera clase yo les decía debemos estar pendientes de los esquemas literarios. En este esquema prácticamente lo que hace Dios es que termina la descripción del periodo de historia que hablamos, la historia cristiana, bajo ciertos elementos y nos cuenta, vea, aquí en este aspecto va a pasar esto y esto. Luego reinicia el cuento y la historia y ahora va a contar otra perspectiva y va a decir, vea, desde este otro punto de vista va a pasar esto y esto. Y luego vuelve y reinicia y comienza con las trompetas y cuenta otro punto de vista más, todo el mismo periodo de historia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas cuando leen después de esto, mire, dicen, no, es que como esto está después de las iglesias y aquí dice después, entonces este después significa que viene después, literalmente hablando. Y no es así.
¿Listo? Si interpretan en esa forma, pues van a caer en el error de lo que les dije. Cristo no viene a este mundo por segunda vez 3 veces. Es imposible. Listo, ahora sí. Segundo aspecto. Leen allí, si se especifica que una puerta se abre es porque se quiere explicar que antes estuvo cerrada. Y aquí lo importante es ver hacia dónde nos lleva esa puerta. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. La primera voz que oí como de trompeta está hablando de Cristo. Recuerden lo que acabamos de hablar. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, Cristo está después de la puerta. Y miren lo que hay después de la puerta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nuevamente vemos las lámparas, el santuario. Pero aquí quiero hacer otra paréntesis para explicar otro detalle. Jesús es el que le dice a Juan, ven que te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Jesús dice a Juan, venga que de aquí usted va a comenzar con otra visión nueva. Juan pasa a la puerta y comienza la visión. Al instante yo estaba en el espíritu. Aquí arranca de nuevo otra visión. Esto es importante, porque a partir del versículo 2 Jesús no se menciona más, sino hasta el capítulo 5, versículo 11, y pareciera como si Él no estuviera allí. Y la razón es esa. Cristo es el que invita a Juan a subir para mostrarle una visión larga que implica 7 sellos, pero toda historia comienza con un inicio. Aquí entonces, cuando Juan escucha el llamado y pasa a la puerta, el Espíritu se lleva a Juan donde ya no está Jesús y le muestra algo que ocurrió en el pasado, porque toda historia tiene un inicio, un comienzo, y aquí se cuenta ese inicio, el momento en el que Jesús asciende, y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Y lo primero que notamos es que Juan ve un trono y a uno sentado. La descripción de aquel que está en el trono es la descripción que siempre se ha dado del Padre. Léanse Ezequiel capítulo 1, léanse Ezequiel capítulo 10, la descripción del que está sentado en el trono. Aquí está pues viendo Juan al Padre que está sentado en el lugar santo, esperando algo. Y esto de que el Padre estaba en el lugar santo lo vimos en la 6ª clase, si no estoy mal. La cronología de los muebles, el significado de los muebles, y vimos cómo el altar del sacrificio representaba la Pascua, las primicias, la resurrección y las primicias estaban representadas en el altar de bronce. Luego vimos que cuando Cristo ingresa al lugar santo comienza el Pentecostés. Es decir, el Padre estaba en el lugar santo esperando a alguien, esperando algo. Otro texto importante que podemos ver es el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y aquí hay muchas personas que pueden llegar a preguntarse legítimamente, ¿el Espíritu Santo hay 7 espíritus? ¿Tiene 7 espíritus o hay 7 espíritus santos? Bueno, ¿cómo se responde eso? Primero, a la luz del resto de la escritura. Ya vimos el estudio inherente a la Trinidad. Si no lo han visto, vean. Aquí arribita van a tener una etiquetica. Le dan clic allí y Él los va a mandar al video de la Trinidad. Vimos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos que el Hijo está en el santuario. Y vimos que las funciones del Espíritu Santo es la de existir junto con su pueblo, ser el consolador, acompañarlo, mostrarle la verdad y hacer las veces de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo no necesita dividirse. El Espíritu Santo puede estar en todas partes porque es Dios y es omnipresente. Esa es una de las cualidades inherentes de Dios. Por ende, llegar a pensar de que hay 7 espíritus, que porque el Espíritu Santo necesitó dividirse para irse a cada una de las iglesias, no tiene sentido. El Espíritu Santo tiene la potestad de estar en todos lugares del mundo, en todo momento, en cualquier instante. Por otro lado, el mismo Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 1:20, de que los candeleros
también son las 7 iglesias. Y esto lo hacemos aplicando uno de los principios que vimos en la primera clase. Allá donde de pronto un versículo no nos puede dar plena claridad, pues buscamos en el resto de la Biblia donde aparece, dando la prioridad al mismo libro. En este caso, el mismo libro, 3 capítulos antes, nos muestra y nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Cómo entendemos pues eso? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Vemos pues aquí cada una de las iglesias mostradas. Y esto por ahora les pido que me crean en la palabra. Lo veremos y lo vamos a demostrar todo a partir de la siguiente clase. Cada una de estas iglesias representa un periodo de historia. Y la mayoría de ellas son excluyentes entre sí. ¿A qué me refiero? Éfeso llega hasta el 100 después de Cristo. Y luego Esmirna nace. Esmirna llega hasta el 313 y ahí deja de existir y nace Pérgamo. Pérgamo deja de existir en el 538 y nace Tiatira. Por ende vemos que las iglesias, lo que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, no coexisten. El espíritu no necesita dividirse entonces entre esas iglesias porque las otras ya no existen. Y es que es una sucesión en realidad, una sucesión de la historia. La forma correcta pues de interpretar este texto es ver cómo la forma en la que se expresa de los 7 espíritus indica sencillamente cómo cada una de esas iglesias durante estos periodos de historia tuvo el Espíritu Santo de su parte, tuvo al Espíritu Santo acompañándolos, tuvo al Espíritu Santo mostrándole la luz. Pero por alguna razón que ya las veremos, el Espíritu Santo cesó de alumbrar en esas iglesias, ya sea porque dejaron de existir o porque rechazaron la luz. Hay 2 opciones, no hay más. Pero, les digo, lo veremos en un futuro, ¿ok? No obstante, es el mismo espíritu que se manifiesta en 7 épocas, las 7 iglesias. ¿Ok? Eso es lo que debemos entender. No hay 7 espíritus, es un mismo espíritu que se manifiesta en 7 periodos diferentes. Ahora, a partir de aquí, Apocalipsis nos va a mostrar una serie de elementos que nos van a decir, vean, esto es lo que está delante del trono de Dios. Ahí ya podemos ver en la imagen los 7 candelabros, las 7 lámparas. Pero ¿quiénes son esos que están sentados en tronos? ¿Quiénes son los seres que parecen animales que están frente al trono de Dios? ¿Qué representa cada una de esas cosas? Hasta ahorita hemos descifrado las lámparas. Bueno, Apocalipsis nos sigue contando. El primer elemento que se encuentra, primer elemento del trono de Dios, pues es el mismo trono, ya lo leímos. El trono del cual emanan truenos, que está rodeado, que es semejante a piedra de jaspe y cornalina. Hay alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Pero luego sigue diciendo: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y salían del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Otro elemento pues son los 24 ancianos y los 7 candelabros que acabamos de ver. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En pocas palabras, nosotros tenemos los siguientes elementos. Lo primero, el trono de Dios. Luego describe a 24 ancianos. Luego describe 7 candelabros y luego 4 seres vivientes. Pero las preguntas son muchas. ¿Quiénes son? ¿Por qué Cristo no está? ¿Dónde están los ángeles? ¿Por qué son animales? ¿Por qué son 24? Hay muchas preguntas que debemos resolver. Primero, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Y aquí da una descripción un poco monstruosa de estos seres. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojo, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 4 seres vivientes, caras de león, becerro, hombre y águila, y que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Bueno, vamos a avanzar. Esa es la descripción que se nos da. Apocalipsis capítulo 4.
Pero aquí debemos aplicar los principios que vimos en la primera clase. ¿Cómo se estudia la profecía apocalíptica? Allá donde tenemos símbolos y Apocalipsis no nos da la respuesta respecto a los símbolos, pues tenemos que buscar en el resto de la Biblia qué significa eso. Vamos a buscar en dónde aparecen los seres vivientes. ¿Será que en otras partes de la Biblia hay otros profetas que los hayan visto? Pues la respuesta es sí. En Ezequiel capítulo 1 cuenta: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y aquí vemos una descripción similar pero diferente. Estos seres vivientes aparecen en Apocalipsis. Se nos decía de que cada uno tenía un rostro, uno león, uno becerro, uno hombre, uno águila. Pero aquí en Ezequiel ya nos dice de que todos tenían las 4 caras. La Biblia no se contradice, por ende aquí ya debemos sospechar de que no está contando algo literal. Porque si fuese literal, esta descripción sería igual e idéntica a la de Apocalipsis. Y noten de nuevo la forma en la que centelleaban. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Es similar a la descripción que se da de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres celestiales. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban en uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras eran caras de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno se movía derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, nuevamente el elemento de los relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Ya veremos qué significan también esas ruedas. La descripción pues que se nos muestra en Ezequiel capítulo 1 es similar a la de Apocalipsis 4. Rostros de animales, hombre, león, buey y águila. En el resto del capítulo ustedes van a poder ver que sí claman santo, santo, santo. Incluso la presencia de Jehová está, el Padre, el que está sentado en el trono, está sobre una bóveda por encima de los querubines. Tenían 4 de los seres vivientes, tenían 4 alas, andan como relámpagos y tenían ruedas al lado. Esa es la descripción que muestra Ezequiel 1. Pero es que Ezequiel no los ve una sola vez. En el capítulo 10 él vuelve y los ve. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían una misma forma, como si estuvieran una en medio de la otra. Ezequiel vuelve y ve las ruedas, pero además va a ver también a los querubines, a los seres vivientes. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que el lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y sigue diciendo Ezequiel: y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Aquí es donde tenemos la respuesta. ¿Qué son los seres vivientes? Son querubines. Precisamente, y aquí les pido que recuerden lo que vimos en el arca del pacto, allá donde vimos los querubines, yo les dije, vean, eso representa el trono de Dios. Porque el trono de Dios siempre en toda la Biblia está asociado a los querubines. Allá donde las personas van a buscar a Dios, están también los querubines, resguardando la presencia de Dios.
Y esto lo vemos desde el Génesis, cuando Adán y Eva son sacados del huerto del jardín. Los querubines son puestos junto con una espada de fuego, son puestos a cuidar la entrada del jardín del Edén. Allí en el jardín del Edén era donde los seres humanos, Adán y Eva, Caín y Abel, iban a ofrecer sus holocaustos ante la presencia de los querubines. Luego en el resto de la Biblia vemos que junto a la presencia de los querubines está la presencia del que está sentado en el trono, la manifestación de su presencia. Ustedes se pueden leer Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10 y en ambas van a encontrar que por sobre los querubines existe una bóveda que él la ve, que Ezequiel ve y ve a alguien sentado, y ese alguien siempre es Dios, porque la presencia de Dios se manifiesta entre los querubines. Eso lo vemos en el arca del pacto, los querubines que cubren el arca, la presencia de Dios que se manifestaba sobre el arca del pacto. Y la vamos a ver nuevamente en Isaías, y la volvimos a ver entonces pues en Apocalipsis. Allí donde Juan ve el cielo, ve el trono de Dios, ahí están los querubines resguardando al frente y alrededor del trono. Debemos pues comparar las tres descripciones. En Apocalipsis están llenos de ojos, rostros de animales, león, becerro, hombre, águila, claman santo, santo, santo y tienen 6 alas. Luego en Ezequiel 1 tienen una descripción similar, pero tienen ruedas. Y en vez de las 6 alas tienen 4 alas. Y en Ezequiel 10 ya cambia inclusive una de sus caras. Deja de tener cara de buey y la cambia por una cara de querubín. Y aquí es donde ya Ezequiel 10 nos dice, vea, son querubines. En Ezequiel 10 versículo 15, son querubines. Hablemos pues de las ruedas primero, que es como lo más confuso. Hay mucha gente inclusive que llega a pensar que las ruedas son aliens. Están esos platillos voladores de que Ezequiel estaba viendo alienígenas. Bueno, dice Profetas y Reyes, página 345 y 346. Y antes de leerlo quiero comentarles algo. Noten que en Apocalipsis no están las ruedas. Si las ruedas fuesen literal, algo literal, y no algo que representara más bien un símbolo, Juan también vería las ruedas. Juan también hubiera visto esas ruedas y las hubieras descrito. Lo mismo dijimos respecto a los rostros. Noten que los rostros cambian. Noten que las alas cambian. En Apocalipsis cada uno tiene un solo rostro. En Ezequiel 1 los 4 tienen los 4 rostros y en Ezequiel 10 los 4 tienen los 4 rostros, pero tienen un rostro diferente respecto a antes. Es porque son símbolos, no son cosas literales. Y vamos a ver otro caso en el de alguien que vio el trono de Dios, vio los querubines, pero no vio las ruedas y ni siquiera describe los rostros, que es la descripción más literal que se da del trono. Porque las ruedas, tanto como los rostros, son símbolos, no son algo literal. ¿Símbolos de qué? A orillas del río Chebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte. Una gran nube con un fuego envolvente, en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Cierto número de ruedas entrelazadas, unas con otras, eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto por encima de estos veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nuevamente el que está sentado en el trono, esto es lo que les acaba de decir. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas. Sin embargo, se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. ¿Símbolo de qué son las ruedas? Símbolo del control divino de Dios sobre la historia, sobre los acontecimientos. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra.
Y es que es oportuno el símbolo hablando de Ezequiel. Y aquí debemos entrar en el contexto histórico en el que se cuenta esta historia. Estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel fue deportado a Babilonia. Jeremías y Ezequiel de hecho profetizaron en unísono, uno como deportado y el otro en Jerusalén. Y fue una época confusa, la época de la deportación. Y el mensaje que Dios le daba a Ezequiel cuando ustedes leen el libro de Ezequiel es: yo los destruí por su impiedad, pero aquí en Babilonia yo los voy a bendecir. Pero a pesar de todos estos eventos, yo soy Dios, es el que está al control. Ese es el mensaje del libro de Ezequiel. Por ende, el símbolo de las ruedas debe ir acorde a ese mensaje. Por eso es tan oportuno que Dios le muestre a Ezequiel en su primera visión un conjunto de complicaciones de algo que se ve tan complejo pero tan organizado y que es dirigido por Dios, como lo son también los sucesos en la historia, llenos de guerras, batallas, conspiraciones y de todo y demás, pero detrás de todo eso Dios es el que dirige la mano para definir los periodos, las épocas y los dominios. Eso es lo que representan las ruedas. Ahora sí, los rostros. Son rostros de animales, y estos animales aparecen en varias partes de la Biblia. Cuando buscamos, pues, ¿dónde aparecen estos rostros? Estos animales. Vemos de que cada uno de ellos representa una faceta diferente de Jehová. Hablando del león, en pos de Jehová caminarán, el león rugirá, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente. Hablando de la redención de Israel, Oseas 11:10. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hablando de Cristo. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión, sobre su collado. Noten pues que el león, cuando se habla de Jehová, está hablando de majestad y poder. En Oseas él ruge y los hijos vienen temblando desde occidente. En Apocalipsis él es el que vence el pecado. Y en Isaías 31:4 él es el que sale a pelear. Majestad y poder. Luego el becerro, y lo vimos, ¿ok? Levítico 4:3 y 4, cuando el sumo sacerdote pecaba, llevaba un becerro como sacrificio. Y el becerro pues representa el símbolo del sacrificio de Cristo. De hecho, el becerro, como pueden ver ahí, es un animal del santuario. El hombre. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y está hablando Jesús de sí mismo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el Nuevo Testamento existen 85 textos que afirman que Cristo es el Hijo del Hombre. Cuando pues los querubines tienen rostro de hombre, representan esa faceta de Cristo, la humanidad, cuando Cristo se encarnó. Águila. El águila también es un símbolo de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ezequiel 17 cuenta la historia de la parábola del águila y la vid. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de alas grandes y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Y aquí comienza a contar la historia de la fundación de Israel. Deuteronomio 32, 11 y 12 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Hablando de cómo Jehová protegió a Israel y lo sacó de Egipto. En Mateo Jesús va a decir de que: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus polluelos bajo sus alas. Porque el águila representa eso, la protección de Dios. Y el querubín, en otra clase, que va a tener su propia clase, vamos a ver cómo se manifiesta Cristo en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver de que en las Sagradas Escrituras el arcángel Miguel es Cristo.
De hecho, Miguel significa aquel que es como Jehová, aquel que es como el Todopoderoso. Porque la faceta de querubín, de ángel, también hace parte de Cristo. Cristo, cuando es el líder de los ángeles, es el arcángel Miguel, y lo vamos a ver en su propia clase. En resumen, ¿qué representa cada uno de los rostros? Bueno, león, majestad y poder de Jehová. Becerro, símbolo del sacrificio de Cristo. Hombre es la humanidad de Cristo. Águila es la protección de Dios. Y querubín es la faceta de Cristo como líder de los ángeles del cielo. En pocas palabras, en los rostros de los querubines, Cristo nos está mostrando, o la Biblia nos está mostrando, todas las características de la divinidad. Todo lo que concierne a la divinidad. Cristo como rey vencedor, Cristo como el sacrificio, Cristo como hombre, Cristo como protector y Cristo como general de las huestes angelicales, el Hijo de Dios. Pero les dije de que había otra persona que también vio el trono de Dios. Y ese fue Isaías. En el año en que murió el rey Usías, está en Isaías capítulo 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí vemos los mismos elementos. El trono, por encima de él habían serafines, que son los mismos querubines de hecho. Las alas, 6 alas, como las de Apocalipsis. Y el uno al otro daban voces diciendo, y el mismo clamor de adoración, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Vemos pues que los rostros no son literales, ni las ruedas, son símbolos. ¿Qué podemos decir de los seres vivientes bíblicamente? Que son querubines o serafines, es exactamente lo mismo, que custodian el trono de Dios. Cada rostro representa una faceta de Cristo: majestad y poder, sacrificio y expiación, naturaleza humana, protección con su pueblo y comandante de los ángeles. Ya entendimos que aquel que está sentado en el trono es el Padre, que aquellos que lo custodian el trono son los querubines. Entendimos que representan cada uno de los símbolos. Entendimos que representan las lámparas, pero faltan los ancianos. Bueno,